Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, el privilegio que tenemos de escuchar la palabra del Señor. Estamos en San Marcos, capítulo 1. Hoy nos toca los versículos 23 y 24. Dice así, Marcos, capítulo 1, versículos 23 y 24. Perdón, 21 y 22. Marcos 1, versículos 21 y 22. Y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Padre, queremos darte las infinitas gracias una vez más por esta porción de tu palabra, que ella será nuestra meditación, y te rogamos que seas tú el que esté hablando a nuestros corazones. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Ese texto, los dos textos, versículos, qué interesante es. Dice, y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Queremos recordar que Marcos comenzó su evangelio presentándonos el ministerio de Juan el Bautista, el heraldo de Jesús, el Mesías que estaban esperando los israelitas. También vimos el bautismo, luego cómo se identifica Jesús con los pecadores, la intervención de nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo, y luego fue llevado al desierto para ser tentado. Y vemos de que él pasó la prueba, demostrando que está en capacidad de ser salvador de los pecadores del mundo. Así ahora encontramos el ministerio público de Jesús anunciando el evangelio del reino de Dios y la elección de los primeros 4 discípulos. Ahora Marcos nos presenta de que Jesús empieza la enseñanza en sinagoga en Capernaum para comenzar a mostrarnos quién era él y qué había venido a hacer. En primer lugar, encontramos una pequeña comunidad, pueblo o ciudad llamado Capernaum. Los acontecimientos narrados tuvieron lugar en ese pueblo, Capernaum, que se hallaba al noreste del lago de Galilea. Por aquel tiempo, Galilea era una ciudad importante, pero llegó a ser más todavía, de mayor trascendencia en la historia, por el hecho de que, en primer lugar, Jesús puso en ese lugar como su domicilio. El comienzo de la prédica de ese reino. También los 5 discípulos provenían de esa comunidad. Encontramos a Simón, Pedro y a su hermano Andrés, luego Juan y su hermano Jacobo, también Mateo, provienen de esta comunidad. Pero
a pesar de que ninguna ciudad de Palestina parece haber gozado tanto como esta de la presencia de nuestro Señor durante su ministerio terrenal aquí entre nosotros. Sin embargo, fue también la que recibió la condenación más terrible que Jesús pronunciara contra un lugar, a excepción de Jerusalén. Esto se debió a que, a pesar de que fue allí donde el Señor, nuestro Jesús, hizo muchos de sus milagros, dedicó tiempo a la enseñanza e incluso varios de sus apóstoles, como dijimos, venían de allí. Un momentito. Como decía, ninguna otra ciudad había recibido tanta bendición y tantos milagros. Esto se debió a que, a pesar de que fue ahí donde el Señor Jesús hizo tantos milagros, recibió también la maldición por no haber escuchado y visto esos milagros y no han creído en él. Otra palabra que encontramos allí, dice la palabra de Dios de que él llegaba a sinagoga. Entrando, dice, en la sinagoga enseñaba. Y era día de reposo normal, natural, de que él siempre estaba en la sinagoga. Estando en Capernaum, y dado que era día de reposo, Jesús fue a la sinagoga, como era su costumbre. Las sinagogas tuvieron su origen durante el exilio babilónico, cuando el pueblo de Dios no tenía acceso al culto en el templo, centrado en el sistema de sacrificios, y en su lugar, los judíos tuvieron que desarrollar un culto centrado en la lectura, en la exposición de la palabra de Dios. En los tiempos de Cristo, cada ciudad y pueblo tenía una sinagoga donde los judíos se reunían por lo menos 2 o 3 veces a la semana, principalmente los sábados, para adorar a Dios y escuchar su palabra. El culto en la sinagoga constaba de 3 partes. En primer lugar, la oración. En segundo lugar, la lectura de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, la exposición de esa lectura. La sinagoga tenía varias personas responsables. El principal de la sinagoga, que estaba encargado de la organización y los servicios. El ministro, que era responsable de sacar y guardar los rollos de las escrituras y de la educación de los niños de esa comunidad. Como vemos en los evangelios, Jesús acostumbraba a asistir a los cultos de la sinagoga y era muchas veces invitado a enseñar las escrituras. Otro personaje importante que se menciona aquí a lo largo de todo el evangelio son los escribas. La forma de enseñar de Jesús sorprendió a los asistentes a la sinagoga porque era totalmente diferente de lo que enseñaban los escribas. Debemos explicar que los escribas eran los estudiosos de la ley
y los que tenían la misión de transmitir y enseñar al pueblo. Pero desgraciadamente había llegado al punto en que para ellos era más importante explicar lo que los grandes maestros legales del pasado habían dicho sobre esa ley, con todos sus comentarios y las diversas opiniones de ellos que tenían que exponer de forma llana, la cual la propia ley decía. Y Jesús, en cambio, enseñaba como quien tiene toda la autoridad. Por lo tanto, su interpretación de las escrituras para los escribas era de segunda o tercera mano, mientras Jesucristo decía más, yo os digo, enfático. La autoridad de Jesús en la enseñanza. Estando en la sinagoga de Capernaum, los que le escuchaban estaban asombrados con él. ¿Qué era lo que les sorprendía? Primeramente debemos de notar que la enseñanza de Jesús siempre causaba admiración entre todos los que escuchaban. Tenemos abundantes ejemplos de ello, de lo que los evangelios nos dicen. Una muestra, un botón. Llega a Nazaret, donde él creció, le entregan el rollo, leen Isaías y luego dice, esa profecía se ha cumplido delante de vosotros. Uy, y dice que enrollando ese rollo, lo entregó y entonces comenzó a hablar de esto. Así que muy importante. Jesús hace a Capernaum su hogar después de haber dejado Nazaret. Capernaum es un pueblo próspero a la orilla del lago de Galilea. Y como dijimos, también es el hogar de los primeros discípulos de Jesús. Jesús va a la sinagoga el sábado o los sábados, como era su costumbre. Así debe ser. Nosotros también, que sea nuestra costumbre, ir a la casa del Señor los domingos a escuchar la palabra de Dios. Solamente había un templo, pero las sinagogas estaban esparcidas por muchos lados y están dedicados al estudio de la escritura. En ese lugar, como dije yo anteriormente, ahora lo repito, contaba de 3 puntos principales. Primeramente, la oración. Luego, la lectura de la palabra de Dios. Y luego, la exposición pública de esas escrituras. El papel del presidente de la sinagoga es más administrativo que pastoral. Así que invitaban a los laicos calificados para que enseñaran. Los gobernantes de la sinagoga recibían muy felizmente la enseñanza de Jesús porque era algo refrescante y prometedora. Ningún otro lugar después de Nazaret había recibido otros tantos milagros por el hecho de que ya
en Nazaret no se había hecho tantos milagros por falta de fe. Lo que dice Marcos en el capítulo 6, versos 1 al 6. Así que la gente estaba asombrada porque Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas son estudiosos que interpretan y enseñan la Torá y dan juicio. Ellos tienden a ser bien conservadores, dando juicio basado en precedentes, es decir, derivado de la autoridad de su conocimiento de las autoridades anteriores o maestros eminentes que habían explicado. Para el tiempo de Jesús, ya ese grupo llamado escribas eran poderosos y disfrutaban una considerable aceptación entre el pueblo. Los mejores asientos en la sinagoga estaban reservados para estos escribas. Y la gente se ponía de pie cuando ellos entraban en algún lugar. La gente los llamaba rabí, que significa maestro, o literalmente significa grande. Muchos son fariseos y los escribas constituyen una parte importante del Sanedrín, el cuerpo gubernamental judío. Los escribas rápidamente se convirtieron en oponentes de Jesús y jugarían un papel muy importante en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo junto con los fariseos. Su oposición a Jesús es mucho más grande y más fatal que la de los fariseos. En parte porque ellos consideraban, los fariseos, que Jesús era un sacrílego. Y también porque Jesús era una amenaza para sus cómodas vidas que ellos vivían. A diferencia de los escribas, nos dice la palabra de Dios que Jesús enseña con autoridad propia. Su autoridad no está basada en credenciales ni en su habilidad para citar precedentes, sino el Espíritu Santo que había descendido sobre él en el bautismo. Jesús, como Hijo de Dios, tenía toda la autoridad y toda su autoridad provenía de Dios. Muy interesante de que los literatos se dedican y tratan de explicar las expresiones de un poeta, de un literato, y pueden crear pocotón de teorías. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo dijo? ¿Por qué digo esto? Y todo lo demás. Y hasta crean grandes argumentos. Pero para evitar todo eso, cuando invitan al poeta o al escritor, ¿qué quiso decir? ¿Qué significado le da? Todos callan porque el autor es el que dice qué es lo que quiere decir, qué quiso decir. De la misma manera podemos encontrar de que como escribas podían argumentar qué quiere decir esto. El autor mismo explica que es Jesucristo, es Dios mismo, Dios hecho hombre entre nosotros, y entonces explica qué quiere decir. En otras palabras, este evangelio, queridos hermanos y hermanas, celebra la llegada del reino de Dios y el triunfo de Jesús sobre el mal y la salvación que él trae, y enfatiza la autoridad de la enseñanza de Jesús. ¿Qué quiere decir?
qué significado tiene esa palabra del Señor. Este evangelio frecuentemente se refiere a Jesús como maestro o rabí. Generalmente es un contexto orientado a la acción que confirma su autoridad. Veamos algunos ejemplos brevemente. En primer lugar, los discípulos, en medio de la tormenta, se dirigen a él como maestro y calma la tormenta. En Marcos 4, 38, 39. Los vecinos le dicen a Jairo que enfrente la realidad de la muerte de su hija, que ya no moleste al maestro. Pero Jesús le dice a la niña que se levante y ella obedece el mandato del maestro. Pedro se dirige a Jesús como rabí, es decir, maestro, en el monte de la transfiguración, y una voz se oye de entre las nubes que dice: este es mi hijo amado, a él oíd. Un padre pide al maestro sanar a su hijo, a quien los discípulos no pudieron sanar, y Jesús lo hace. El ciego se dirige a Jesús como maestro, y Jesús lo sana de su ceguera. Una vez más, Pedro se dirige a Jesús como rabí y nota asombrado que la higuera que Jesús maldijo, se ha secado y ha muerto. Los fariseos y los herodianos, dirigiéndose a Jesús como maestro, tratan de atrapar con dos preguntas difíciles, pero él, Jesús, el maestro, muy fácilmente saca la mejor de esa situación. En una de las pocas ocasiones, queridos hermanos y hermanas, donde un escriba es descrito favorablemente en este evangelio. El escriba se dirige a Jesús como maestro, hace una pregunta y reconoce que Jesús ha contestado bien. Y así podemos mencionar una y otra vez para demostrar que Jesús es el maestro. La gente está admirada de su enseñanza. Podemos entonces allí ver el murmullo muchas ocasiones cuando la gente trata de entender la enseñanza de Jesús, y el alboroto cuando comenzaron a hablar entre ellos sobre lo que habían escuchado. Su respuesta hace surgir una pregunta. Queridos hermanos y hermanas, cuando exponemos la palabra de Dios, el evangelio, entonces debemos también recordar que nuestra cita debe estar basada en el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, y que podemos presentar con valentía lo que dice la palabra de Dios, lo que Cristo dijo. Nosotros entonces debemos tener esto en cuenta. Así que, queridos hermanos, esta es la enseñanza de la palabra de Dios, y Jesús enseñaba con autoridad. Amén. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana, nuestra gratitud al ver tu enseñanza ahí en la sinagoga, los milagros, donde nos demuestras que eres el mismo autor de tu palabra. Por eso es que tú predicabas, enseñabas con autoridad. ¿Qué quiere decir ese evangelio? Esa porción de tu palabra.
Padre, gracias y te pedimos por cada hermano y hermana que tú puedas cuidarnos en cada acto de nuestras vidas. Oramos por nuestros maestros y maestras que enseñan en la escuela dominical, que enseñan tu palabra, que sea de gran bendición en la vida de los que oyen tu palabra. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.